En la costa brilla una misión, una luz que no se apagará. Atlántida, Colón y yo, y en gracias a Dios resonará. Proclamemos con fe y con amor la Asociación Atlántica de Honduras, llevando el mensaje de los tres ángeles, trayendo gracia, justicia y paz. Somos pueblo de Dios en misión, con la Biblia como dirección. Llevaremos la luz de verdad hasta el último. Bienvenidos a nuestro programa de adoración, a todos nuestros hermanos de la Unión Hondureña y a los que nos ven del extranjero. Desde la Asociación Atlántica les saludamos. Ahora vamos a entonar las notas del himno Majestad para nuestra doxología. Ahora vamos a escuchar el Rincón Infantil. Confesión. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Lucas 19, 5 y 6. Nuestra palabra clave el día de hoy es árbol. Jesús estaba entrando en la ciudad de Jericó, donde vivía un hombre llamado Zaqueo. Vamos a leer más adelante en nuestra Biblia, en Lucas capítulo 19, que cuenta lo que sucedió en este árbol. Bienvenidos a nuestro momento de adoración infantil, queridos amiguitos. Tengan todos un feliz sábado. Abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Allí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de muy poca estatura y no podía ver por encima de la multitud, que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y llamó por su nombre. ¡Zaqueo!, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba:
fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Zaqueo era un hombre rico y la gente no lo quería porque era el jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo quería mucho ver a Jesús. Como era un hombre muy bajito, no podía verlo porque Jesús estaba rodeado de una multitud de personas. Entonces, Zaqueo tuvo la idea de subirse a un árbol y desde allí logró ver a Jesús pasar. Cuando Jesús se acercó y miró hacia arriba, le dijo: Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. ¡Qué cosa maravillosa sucedió en ese lugar! La gente con celos decía que Jesús había ido a la casa de un pecador. Pero no se olviden de que todos somos pecadores y de que Jesús conoce el corazón de cada persona. Zaqueo se arrepintió y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Arrepentimiento fue lo que Jesús percibió de inmediato en Zaqueo al notar su sincero interés al verlo, al punto de subir a un árbol para poder mirarlo. Así también puede suceder con cada uno de nosotros si confesamos nuestros pecados y mostramos un verdadero interés en él. Dios nos perdonará y estaremos limpios porque su perdón es para siempre. En esta historia vemos cómo una persona pecadora puede acercarse y arrepentirse, confesar y ser aceptada por Dios. Solo basta con tener sinceridad en nuestro corazón. Zaqueo se arrepintió y Jesús lo perdonó, porque todo muestra el amor de Dios. Queridos amiguitos, ¿qué recordarán cuando vean a un árbol? Que Zaqueo subió a ese árbol para ver a Jesús y confesó sus pecados. ¿Cuántos de ustedes quieren confesar a Dios sus pecados mediante la oración para ser perdonados y así un día poder ver a Jesús en el cielo? Oremos y pidamos a Dios que nos ayude a confesar y arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal. Querido Jesús, en lo más íntimo de nuestro hogar y con todo nuestro corazón, te queremos pedir perdón por todos aquellos pecados que hemos cometido. Ayúdanos a ser mejores personas cada día, así como Zaqueo también lo hizo en su momento. En el nombre de Jesús, amén. La palabra clave para el próximo sábado es perfume. Hasta el próximo sábado, queridos amiguitos. Vamos a prepararnos para nuestros diezmos y ofrendas, pero antes veremos un video y a continuación entonaremos las notas del himno número 522. Señor, si esto ya no va a dar más, mejor que se acabe, mejor que se termine. Un día yo dije que yo no quería ser más empleado. Ya cuando nos casamos le dije, mira, nos vamos a ir, pero no vamos a vivir en el pueblo o en el rancho toda nuestra vida. Vamos a poner una taquería. Pero había algo que
que no contaba, que era el recurso. Comienza muy difícil. Había noches que en la primera noche vendimos solo 25 pesos. Y eso fueron varias noches de 50, 70 pesos. La verdad sí fue muy complicado porque teníamos a los dos niños, uno de 1 año y medio y otro de 6 meses. Entonces ya habían pasado como 5 meses y no había ganancias. Después de los 6 meses ya empezó a generar ingresos. Generar al grado de decir tenemos todo. Pero sucede que cuando nosotros decidimos volver a la iglesia, teníamos que dejar la carne de puerco, porque para entonces sí vendíamos de puerco, para entonces. Y era jueves, ya para el bautismo el sábado. El jueves teníamos que cavarla y ciertamente se acabó todo. El sábado ya comenzamos a trabajar con carne de res. Ahí es donde nosotros pudimos decir que tuvimos que pasar a prueba. Teníamos que invertir el doble casi en dinero, porque la carne de puerco es más barato, la de res es más cara. Y entonces fue un desafío, pero todo por serle fiel a Dios tuvimos que cambiarla. Y pareciera ser que las cosas no fueran bien, porque en vez de que las ventas crecieran, ahora las ventas empezaron a bajar al grado de que decíamos con mi esposa cuando orábamos: Señor, si esto ya no va a dar más, mejor que se acabe, mejor que se termine. Mi amigo que trabajaba conmigo en Ciudad del Carmen, él me dijo: si ya aguantaste 5 meses, aguanta un mes más. Y en ese mes fue cuando empezó a ver ya resultados. Y empezó a aumentar. Cuando nos quedaban 50, 70, 100 pesos, empezó a quedar ya 300, 500. Llegó a momentos que, le digo, hubo muy buena venta, que a las 10 de la noche ya no teníamos nada. O sea, todo empezó a fluir, a dar lo máximo. A veces las cosas no se dan luego, pero David dijo: y pacientemente esperé en Jehová, y él escuchó mi clamor. A veces pareciera ser que las cosas no están, pareciera ser que no hay nada, pero tenemos que esperar. Dios va a proveer. No le dije. No le dijimos a nuestros clientes. Nunca supieron. Nuestros clientes no saben, muchos no saben qué es de res. Y algunos que preguntan y le dijimos: es que es de res. Ellos dicen: ¿hace cuántos años que nos tienen engañados? Dios va a resolver, pero tenemos que ser pacientes. Nosotros ahorita lo decimos con esa tranquilidad porque ya lo hemos pasado. Por eso para nosotros ahorita no es un problema, porque sabemos que Dios tarde o temprano siempre responde. Suenen las palabras del buen Salvador: oh, traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh, traedme el diezmo al granero,
bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Vamos a buscar en el libro de Marcos 5, 2 al 4. Marcos 5, 2 al 4. La palabra de Dios dice: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas a pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie podía dominarlo. A continuación, vamos a ver y a escuchar nuestro sermón de esta mañana por el pastor Oseas Colindres. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos, un feliz santo sábado. Qué alegría que estén conectados a Hope Media Honduras, un canal que transmite una vida espiritual saludable para cada uno de nosotros. En este día del Señor vamos a compartir la palabra y será un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración para cada uno de nosotros. Vamos a orar así como estamos, para que sea Dios el que guíe nuestros pasos. Amado Padre, damos gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia. Ahora que abrimos tu santa palabra, suplicamos que el poder de tu Espíritu Santo pueda moverse en los corazones de todos aquellos que están sintonizando Hope Media Honduras. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracia que te busca. Y cuando hablamos de gracia que te busca, por supuesto estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos busca, Él es el que nos ama con amor incondicional. Y en la Biblia encontramos una historia maravillosa que impacta nuestra vida, de tal manera que vemos un Dios que se interesa por el perdido, un Dios que ama al ser humano y que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de devolver su libertad y de traerlo nuevamente a la salvación. Vamos a ir al libro de Marcos, acompáñeme con su Biblia si usted está ahí en su casa. Libro de Marcos, capítulo 5, y vamos a comenzar leyendo el verso 1 al 3. Y la Escritura nos dice de la siguiente manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. La Biblia está describiendo la escena de una vida que está deteriorada, de una vida que no tiene control, y es un hombre que está poseído por demonios. Aquí vemos un hombre que no tiene control ni dominio propio. Sin embargo, vemos que Jesús llega a la región de los Gadarenos. Jesús cruza el mar de Galilea, y si usted lee el capítulo anterior, en el capítulo 4, se dará cuenta que hubo una gran tempestad, y esa tempestad ponía en peligro la embarcación, a Jesús y sus discípulos. Si yo hubiese sido uno de los discípulos esa noche, yo le hubiese dicho a Jesús: ¿cuál es el afán de cruzar un lago tan embravecido? ¿Qué es lo que hay en la región de los Gadarenos para que expongas nuestra vida y que nosotros vayamos hacia aquel sector? Porque Jesús cruza el lago, llega a aquel lugar. Y aquí hay un punto importante, y es que Jesús
Cada paso que da lo hace con un propósito. Cada vez que Jesús lleva una dirección, lleva también un fin. Y en este caso, cuando cruza el mar de Galilea, va en busca de un endemoniado gadareno. ¿Sabes, mi estimado amigo? Vivimos en un mundo lleno de dolor. Hay personas vacías en su corazón, sin esperanza, personas que están destrozadas totalmente, personas que sufren. Y muchas veces los vecinos no lo saben, los familiares no lo saben, pero Jesús lo sabe, Dios lo sabe. Y como Dios lo sabía, cruza el mar de Galilea para ir en busca de esta alma que sabe que no puede ir a su encuentro, que sabe que no va a irlo a buscar porque no tiene el control sobre su vida. Hay vidas destruidas en este planeta, hay vidas confundidas, hay vidas atadas por el pecado. Hay personas sufriendo, hay personas que están totalmente viviendo al borde del colapso. Pero mi estimado hermano que me escuchas en esta mañana, vamos a ver algo interesante en esta mañana. ¿Sabes? Jesús fue a la región de los Gadarenos buscando a este hombre. Así como también Jesús un día visitó el pozo allá en Samaria, buscando también a una mujer que andaba con su cántaro buscando agua. También recuerdas que el mismo Jesús llegó a la ciudad de Jericó buscando a un Zaqueo. Entonces Jesús iba a las diferentes regiones, pero iba en busca de las personas. Jesús iba en busca del perdido. La mujer samaritana necesitaba de Jesús. Zaqueo necesitaba de Jesús. El endemoniado gadareno necesitaba de Jesús y sin duda tú y yo también hoy le necesitamos. Entonces Jesús viene a nuestro encuentro, Jesús fue al encuentro de ellos, viene también a nuestro encuentro, porque la misión de Jesús es clara. Su palabra dice en Lucas capítulo 19 versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En eso consiste la misión de Jesús, buscar, salvar lo que se había perdido. Por supuesto, tú y yo somos el objetivo de la misión de Cristo en esta tierra. Nos ama tanto que insiste por nosotros, insiste por nuestra salvación. Vamos a continuar leyendo en el libro de Marcos capítulo 5, pero ahora vamos a ir al verso 4 y verso 5. Por muchas veces había sido atado este endemoniado con grillos, con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado también los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. La Escritura dice algo que nos llena de tristeza. Dice, y siempre andaba dando voces, y siempre se hería con piedras, y siempre andaba en aflicción. No era una situación de que hoy estaba bien, mañana estaba mal y que era de vez en cuando el problema que este hombre tenía. Era un problema permanente, era un sufrimiento de todo el tiempo. No tenía momentos de lucidez. El enemigo tenía el control total y diario de su vida. Sin duda, Jesús sabía la condición de este hombre. Sabía que si él no iba a buscarlo, nadie lo podría liberar. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Jesús sabe que la solución del pecado solo Él tiene la respuesta, solo Él tiene la llave y necesita encontrarse con nosotros. Por eso nos busca día a día para ofrecernos su gracia y su amor. Ahora, aquí nos dice la Escritura qué sucede cuando alguien ha caído en garras de Satanás. Cuando alguien ha caído en garras de Satanás es una destrucción bien que trae pesar a nuestra vida. Es una destrucción porque el ejemplo del endemoniado gadareno nos muestra a nosotros hasta qué punto Satanás puede destruir la vida del ser humano. También nos muestra que el pecado esclaviza, que el pecado degrada y que el pecado destruye la vida humana. Este hombre había perdido hasta su belleza física, había perdido su belleza espiritual. No tenía amigos, no tenía familiares. Su morada ya no era entre la sociedad, era una morada en los sepulcros. Yo no creo que alguien anhele esa vida. Es una vida que está en destrucción, es una vida que está en decadencia total. Y es que sin Cristo, mi amigo,
Sin Cristo el hombre está a merced de las tinieblas. Sin Cristo el hombre está a la deriva. Está en una condición en la cual es digno de lástima, porque el pecado llena totalmente nuestra vida, pero de pesares, de aflicciones y de tristezas. Y es que ya lo decía la Escritura en San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino a matar, hurtar y destruir. Esa es la misión de Satanás. Las dos misiones son distintas. Por un lado, Jesús viene a buscar y salvar lo que se había perdido, y la misión de Satanás es hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, vemos quién es el malo en esta historia, vemos quién es el que destruye en esta historia y quién es el que rescata. Por lo tanto, estamos del lado de Cristo Jesús. ¿Cuál es el tormento de vivir sin Cristo? Cuando vivimos sin Cristo, mi amigo, estamos en una condición de aislamiento. Este hombre vivía entre los muertos porque vivía en los sepulcros. Estaba aislado de la sociedad, estaba aislado de una vida digna. Y es la condición de alguien que vive sin Cristo. También otro problema que tenía este endemoniado era pérdida del control. No tenía el fruto del Espíritu que se llama dominio propio. O sea, él no era dueño de su vida. Estaba dominado por fuerzas oscuras. Y los vecinos les daba pesar, a tal punto que intentaban amarrarlo con cadenas. Y es cruel tener que ayudar a alguien amarrándolo, porque no es algo digno, no es algo bonito. Y me imagino que cuando lo agarraban, lo forzaban, lo amarraban y decían, pero es preferible que esté amarrado a que se siga haciendo daño. La solución no era digna, la solución no era agradable, porque era una condición en la cual el pecado nos deja en miseria absoluta. Otro punto es que este hombre estaba degradado totalmente, despojado de su identidad humana, vivía en soledad, sin ropas y sin Cristo. Es decir, vivía totalmente en las manos de Satanás. Y ese es el tormento de vivir sin Cristo. Es el tormento de vivir en un mundo caído, en un mundo que carece de cosas buenas y sobre todo de la salvación de Cristo Jesús. Mi hermano querido, la autodestrucción era algo que dañaba a este hombre. Se hería con piedras. Había una impotencia humana porque nadie le podía ayudar. Pero sabes, por muchas cadenas que le pusieran a este hombre, los amigos, los vecinos, aquí nos deja una lección. Las cadenas del hombre no pueden atar el caos del alma. Las cadenas del ser humano no pueden amarrar, no pueden controlar el caos que tiene el pecado en mi vida, en tu vida. Por lo tanto, el único que puede hacer algo es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esta mañana estamos invocando su nombre a través de este programa tan especial y poder ser bendecidos a través de su palabra. Los métodos humanos fallan, los métodos humanos no son completos. Y es por eso que el único método que nos funciona es el de Dios. ¿Sabes? El enemigo es real. El enemigo existe y lo podemos ver en esta historia. Acompáñame al verso número 9, estamos en Marcos capítulo 5. Y le preguntó Jesús al endemoniado, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Pero si te fijas en la historia, él no contestó dando su nombre de nacimiento. Él no dijo, me llamo Juan, me llamo Pedro, me llamo Alfonso. Él no dio un nombre de nacimiento. Él contestó dando un nombre que describía su condición espiritual. Legión me llamo porque somos muchos. Él está diciendo, el que está hoy en este cuerpo no es Pedro. El que está hoy en este cuerpo no es Juan. El que está hoy en este cuerpo es el enemigo de Dios. Había controlado toda la vida de este pobre hombre, que ahora era dueño de su identidad, era dueño de su nombre, era dueño de sus acciones. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado busca borrar la imagen de Cristo y dejar la imagen del enemigo en la vida del ser humano. Y es triste cuando él dice, legión me llamo. Somos muchos los agentes que estamos dentro de este hombre. Y cuando dice legión, se cree que una legión podría andar entre 6,000 y 6,700 hombres. En la Biblia se usaba mucho el término legión y a veces cuando iban soldados a la guerra les decían, llévate una legión de hombres. Estaba hablando de que se llevara por lo menos 6,000 o 6,700 hombres. Posiblemente
era una cantidad similar la que había de demonios en este Gadareno, no lo sabemos, pero lo que sí indica la Biblia es que eran muchos. Y es que muchos son los agentes de Satanás que intentan destruirnos. Son muchos los agentes de Satanás que están en nuestra contra y que van a hacer lo posible para que nosotros no triunfemos en esta vida, no triunfemos en la vida espiritual y sobre todo que no vayamos a los pies de Cristo Jesús. Pero mis hermanos queridos, el pecado no deja más que destrucción. El pecado lleva al hombre a vivir en una muerte espiritual. El pecado lleva a traernos pensamientos suicidas a nosotros. El pecado nos trae desorden emocional, desorden mental, desorden espiritual. Yo no sé cómo te sientes tú ahí donde estás en esta mañana. Quizás estás siendo víctima de los ataques del pecado, víctima de los ataques de Satanás, porque quizás te has alejado de Dios. Pero en esta historia vamos a encontrar esperanza para que el que está más lejos de Dios, tú puedas ver que puede venir lo más cerca de nuestro Padre Celestial. Este hombre sufría, y es que el pecado nunca te va a dejar mejor. El pecado siempre te va a dejar peor. Por más que el pecado te ofrezca beneficios, el pecado es un astuto total porque te ofrece libertad, pero te entrega esclavitud. El pecado te va a ofrecer alegrías, pero te va a traer tristezas. El pecado es una destrucción terrible para la vida del ser humano. Tenemos una lucha diaria, mi amigo y hermano, una lucha diaria, y es contra legiones de demonios. Solos no vamos a poder vencer. Necesitamos la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo decía el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Así es nuestra lucha. Es una lucha a muerte, es una lucha donde jugamos nuestra decisión por el cielo o por el infierno, pero nuestra decisión hoy es por Cristo Jesús. Entonces, en la historia, vienen los demonios y hablan con Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos lo conocían. Ellos se refieren a Jesús con su nombre, con su posición. Tú eres el Hijo de Dios. Lo conocen perfectamente, pero tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque ya conocen también su autoridad, conocen su poder. Saben que ya en el pasado ellos fueron expulsados por el poder del cielo. ¿Recuerdas que la Biblia así lo dice? Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron y ya no se halló lugar para ellos. Ellos ya fueron expulsados una vez. Por lo tanto, ellos sabían que en ese momento podrían también ser expulsados de esa ciudad de los Gadarenos. Por eso ellos le dicen a Jesús: no nos saques de esta ciudad, permítenos ir a los cerdos. Pero esta es una jugada de Satanás también. ¿Por qué le pide que los envíe a los cerdos? Porque ellos sabían lo que iban a hacer con los cerdos. Ellos sabían que al destruir los cerdos, la comunidad no iba a querer recibir a Jesús en sus casas. Pero a pesar de ello, Jesús permite que estos demonios vayan a los cerdos. ¿Por qué? Si Jesús sabe el futuro, ¿por qué permitió que esto sucediera? Si eso le iba a cerrar puertas a él mismo. Vamos a verlo a continuación en la Escritura. Los cerdos dice que le rogaban, los demonios dice que le rogaban a Jesús que los enviara a los cerdos, y Jesús accedió a la petición de ellos. Y cuando accede a la petición de ellos, sucede la catástrofe que todos ya conocemos. Pero bien, el desesperado clamor de los demonios nos deja lecciones a nosotros en esta mañana. Y es que cuando los demonios claman a Jesús con temor y temblor, eso evidencia su derrota. Que los demonios tiemblen evidencian que Jesús tiene la autoridad, que Jesús tiene el poder y que Jesús manda. Por eso ellos tiemblan, porque Jesús está en ellos. Y entran a los demonios y los demonios hacen que los cerdos se tiren por un precipicio. Los cerdos mueren ahogados. Pero aquí hay más lecciones para nosotros. La naturaleza destructiva de los demonios quedó claramente manifiesta en lo que hicieron con los cerdos. Son como su líder, cuyo propósito es hurtar, matar y destruir. Los demonios también destruyen, tienen la misma idea, tienen la misma misión que Satanás. Y si eso hicieron con los cerdos, eso me deja claro a mí también qué es lo que buscaban hacer con el endemoniado gadareno.
buscaban destruirlo, buscaban matarlo. También nos deja la lección a nosotros, amado hermano, que Satanás busca destruirnos a nosotros. Mi amigo, Satanás busca tu vida, Satanás busca destruir tu futuro, Satanás busca destruir tu existencia. Así como hicieron con los cerdos, Satanás quiere hacer con la vida del ser humano también. Pero Dios permitió que los demonios entraran en los cerdos para mostrar la verdadera identidad, para mostrar la verdadera intención que tiene el diablo con la creación de Dios. Destruye animales, destruye seres humanos. Satanás destruye todo a su paso. Por lo tanto, no estamos exentos de la destrucción del enemigo, a menos que estemos en las manos de nuestro Dios. Ahora, los demonios son poderosos en ausencia de Dios. Sí, porque cuando los demonios estaban con el hombre nada más, ellos hacían y deshacían. Pero una vez que entra Jesús a la ciudad de los Gadarenos, ya ellos no pueden hacer nada. Ya ellos se sienten intimidados. Ya sienten que no tienen control sobre la vida de esta persona porque ahora tienen que pedir permiso a Jesús. Cuando Jesús no está en la vida del ser humano, los demonios hacen fiesta. Cuando Jesús no está en tu vida, Satanás tiene el control total. Y eso debemos saberlo nosotros. Cuando Dios no estaba en la vida de este hombre, los demonios hacían lo que querían. Los hombres de la región tenían miedo de este hombre endemoniado. Y aquí hay un paralelismo interesante. Fíjate que en la comunidad de los Gadarenos, el pueblo, la comunidad, cuando escuchaban que venía gritando este hombre con los demonios sobre él, me imagino que los padres le decían a los hijos: entren a la casa que viene el endemoniado. Y todos le temían, todos le tenían cuidado. Interesante, le tenían temor a los demonios. Pero cuando este endemoniado se encuentra con Jesús, es el endemoniado, son los demonios los que le tienen miedo a Jesús. Cambian los papeles. La sociedad le tiene miedo al endemoniado, pero el endemoniado le tiene temor o respeto a Cristo Jesús. Y es que los poderes de las tinieblas son invencibles para los hombres, pero no para Dios. Aunque nosotros los podemos vencer con la ayuda del Señor, pero humanamente, si esas personas no tienen el favor de Dios, si esas personas están desconectados de la gracia de Dios, ellos no tienen la capacidad, no tienen el poder de vencer las fuerzas del mal. Mis amigos y hermanos, Dios transforma vidas y es lo que vamos a ver en el resto de la historia. Vamos al capítulo 14 y 15, recuerda que estamos en el libro de Marcos capítulo 5. Ahora los versos 14 y 15 dice la Escritura: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Escucharon el gran alboroto, escucharon los cerdos morir. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y bueno, los que apacentaban los cerdos llevaron la noticia de inmediato: tus cerdos. Y le decían a uno: tú perdiste 500, a ti se te perdieron tus 200, todos se ahogaron. En cambio, toda la comunidad perdió 2000 cerdos. Era una situación económicamente lesiva. Era una condición donde habían perdido bastantes en sus haciendas. Entonces vienen a Jesús, dice la Escritura, vamos al verso 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por los demonios y que había sido objeto o posesión de la legión, pero ahora se asombran porque lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Pero ¿por qué esto es asombroso? ¿Por qué es asombroso ver al gadareno sentado? Porque nunca estaba sentado, siempre andaba corriendo, siempre andaba gritando. Entonces verlo sentado cuando ellos ni con cadenas lo habían logrado es un asombro. También verlo vestido era también asombroso. Pero ¿cómo es que está ahora con ropa si siempre andaba desnudo? Cuando tratábamos de vestirlo, él mismo se quitaba las ropas, las rompía. El asombro es verlo vestido ahora. Pero el asombro más grande es verlo en su juicio cabal, habiendo recuperado su mente, habiendo recuperado su dominio. Son las cosas que solo Dios puede hacer. Dios es capaz de restaurar la vida más destruida en esta tierra.
porque Él tiene toda la autoridad. Él lo dijo en su palabra: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él tiene el poder. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere que tú seas ese por quien murió en la cruz del Calvario. Ya murió por nosotros, pero mientras no le demos el sí en nuestros corazones, Jesús no puede entrar a nuestras vidas. Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, pero abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús va a entrar si le abrimos la puerta. Jesús no puede entrar por la fuerza. Jesús no puede llegar abusando de nuestra libertad. Pero bien, el milagro de la transformación lo podemos ver maravillosamente, porque este hombre pasó de atormentado a libre. Este hombre pasó de desnudo a vestido. Pasó de loco, podríamos decir, a su sano juicio. Por eso la Escritura dice que todos aquellos que están en Cristo son una nueva criatura. Y la Escritura también nos dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si perseveras en Dios, tú estarás en paz con Él. Si perseveras en Dios, tú estarás bajo el control de Dios. Y es mejor estar bajo el control de Dios que bajo el control de Satanás. Tú ya sabes lo que hace Satanás cuando él controla la vida de un ser humano. Pero bien, hubo una tragedia en Gadara. ¿Y cuál fue la tragedia de Gadara? Verso 17, estamos en Marcos capítulo 5, verso 17. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. O sea, están viendo un milagro impresionante. Están viendo que este hombre está sano, recobró su libertad. Pero ellos no se enfocan en el milagro realizado por Jesús. Sus ojos, su mente están en los bolsillos, están en la pérdida de los cerdos. Mejor vete, porque si sacamos cálculos, aquí quizás hay más endemoniados. Y si cada endemoniado nos cuesta 2,000 cerdos, nos vas a dejar en bancarrota. Mejor vete, por favor, haznos el favor. La pregunta es: ¿qué vale más? ¿La vida del ser humano o la vida de los animales? Aunque todos fuimos creados por Dios, Dios nos deja claro que murió por nosotros en la cruz. Pero también esto nos evidencia que muchos le dan más valor a las posesiones materiales, que muchos le dan más importancia a la economía, al dinero, que a las cosas de Dios, que a los milagros de Dios, que a las manifestaciones de Dios. Y siempre eso se ve aún en las invitaciones: vamos a la iglesia, acompáñeme a la campaña evangelística. Y siempre los motivos por los cuales las personas no van es porque están ocupados trabajando, haciendo dinero, generando recursos. Pero el tiempo de Dios es el que nos permite vivir mejor en esta tierra. Su bendición y su gracia son las que nos hacen mejores personas en esta existencia de la tierra. Ahora, Jesús se marchó de Gadara. ¿Pero por qué se marchó Jesús? Porque Él no le impone su presencia a nadie. Jesús no entra por la fuerza. Jesús entra donde Él es bienvenido. Y por eso deseo que en esta mañana el corazón nuestro le dé la bienvenida a Cristo Jesús, para que haga cambios, para que transforme nuestro ser. Mis hermanos queridos, para ir avanzando en el final de este sermón, de este mensaje importante, quiero decirte que Jesús cambió tanto la vida de este hombre que le dio un propósito. Y es que cuando Jesús ya se va a la embarcación, está subiendo a la embarcación, el gadareno, que ya no está endemoniado, le dice: Jesús, yo quiero ir contigo. Quizás te hace falta un discípulo más. Déjame ir contigo, Señor. A lo cual Jesús le dice: no, tú no puedes ir conmigo. Me harías feliz andando contigo, pero recuerda que yo no puedo evangelizar aquí en Gadara. A mí ya me corrió la gente, pero tú vas a ser mi mensajero en este lugar. Ve y cuéntales. Es la lección que Jesús nos deja. Le dice al gadareno: ve y cuéntales. Tú eres mi luz en este lugar. Jesús entonces le da un propósito a este gadareno. Y Jesús está diciendo: tu historia salva vidas. Lo que yo hice en ti puede salvar la vida de más personas aquí en Gadara. Tu testimonio tiene poder.
¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Ese testimonio síguelo contando, porque ese testimonio tiene poder para que otros sean tocados. El dolor ahora era la plataforma sobre la cual evangelizaba este gadareno. Sí, cuando él contara su aflicción, su dolor, el haber andado entre los sepulcros, entre los muertos, esa era su plataforma para decirle a los gadarenos: pero de ahí me sacó Jesús, pero de ahí me liberó el Señor. Y si el Señor lo hizo conmigo, lo quiere hacer contigo también. Jesús quiere desatarnos, Jesús quiere liberarnos de las cadenas del pecado. El cautivo ahora era un misionero. El gadareno endemoniado ahora era un predicador. Y eso muestra cuán grandes cambios hace Jesús en la vida del ser humano. Mi amigo, hoy Cristo Jesús también cruza el lago para buscarnos a nosotros. Hoy Cristo cruza también los cielos para buscar un pecador más. ¿Serás tú? ¿Seré yo? Pero lo importante es estar dispuestos a abrirle nuestro corazón al Señor. No importa qué cadenas te atan, no importa qué pruebas estás pasando, qué voces te están atormentando, o simplemente no importa qué heridas tú tienes en tu cuerpo. La solución solo es una: Cristo Jesús en tu vida. En esta mañana podemos nosotros levantar nuestra mirada al cielo y decir: Señor, acuérdate de mí también. Yo soy alguien que, al igual que el gadareno, que al igual que la mujer samaritana, que al igual que Zaqueo, necesita tu presencia en esta casa, necesita tu presencia en este matrimonio, en este hogar. Así es que insiste por Jesús, búscalo a Él, y entonces Él te librará a ti también en esta tierra. Como llamado final, mi amigo, tú no estás bien como estás. Si Cristo está tocando hoy la puerta de tu corazón, es una puerta que debes abrir. Te va a ir mejor. Jesús ofrece mejores opciones para nosotros. Y hoy nos dice Jesús: te estoy buscando, te estoy llamando, te necesito para que tú también recobres tu libertad. Acepta hoy al Señor y que el Señor haga grandes maravillas en tu vida. Que Dios te bendiga. Un feliz Santo Sábado para todos. Deseamos que este sermón haya sido de bendición para ti. Continúa en sintonía de Hope Media Honduras. Dios te bendiga. En la costa brilla una misión, una luz que no se apagará. Atlántida, Colón y yo, y en gracias a Dios resonará. Proclamemos con fe y con amor la Asociación Atlántica de Honduras, llevando el mensaje de los tres ángeles, trayendo gracia, justicia y paz. Somos pueblo de Dios en misión, con la Biblia como dirección. Llevaremos la luz.